Charles Darwin, notable científico inglés, nace el 12 de febrero de 1809 en Inglaterra. Claro. En 1825, tras un intento fallido por estudiar medicina, Darwin ingresaría a la Universidad de Cambridge, aún con un futuro algo incierto, pues estudiaría teología para convertirse en ministro de la Iglesia de Inglaterra. Pero para nuestra fortuna, Darwin conocería aquí a dos de las personas más influyentes en toda su vida: el geólogo Adam Sedgwick y el naturalista John Stephen Henslow, quien en 1831 invitaría a un joven Darwin de tan solo 22 años a formar parte de una de las expediciones más importantes en aquellos tiempos, a bordo del llamado Beagle, en el que se dedicaría durante 5 años a formar parte de una expedición importantísima, trabajando como naturalista sin salario, pero observando las diferentes formaciones geológicas, una infinidad de fósiles y una magnífica biodiversidad de especies animales y vegetales, convirtiéndose por completo en un coleccionista compulsivo de especímenes. Tras 20 largos años de escribir, investigar y trabajar duro en esta teoría, Darwin publicaría por fin en 1859 sobre el origen de las especies a través de la selección natural, o como se le conoció en aquel entonces, el libro que sacudió al mundo. ¿Quieres saber por qué? Déjame narrarte un poco de ello. Darwin propone que todas las especies descendemos del mismo ancestro, pero de ser así, ¿por qué es que todas las especies somos tan distintas? ¿Por qué no somos iguales o tenemos las mismas características y órganos funcionales de igual manera que otras especies? Bueno, parece razonable de que para que en una especie se genere una variación importante en su organismo, esta tiene que estar expuesta a largas generaciones a nuevas condiciones de vida. Esto es a nuevas costumbres, climas e incluso alimentación. Por ejemplo, al cambiar de costumbres se genera un efecto hereditario, como en la época de florecer de las plantas, cuando se les cambia de un clima a otro, o en los animales el creciente uso y desuso de algunos de sus órganos. Por ejemplo, algunos animales domésticos en algunos países tienen las orejas caídas. Esto puede ser debido al desuso de estos músculos, pues rara vez en estado doméstico los animales se sienten alarmados. Las variaciones, por ligeras que sean y cualquiera que sea la causa que las originó, si en algún punto llegasen a ser provechosas para una especie con relación a otras especies y a las condiciones físicas del lugar que viven, estas variaciones tenderán a preservar a dicha especie y estas variaciones serán heredadas a sus descendientes. Cuando alguna modificación en la estructura aparece con frecuencia, cualquiera que sea el periodo de vida en el que aparece por primera vez, por ejemplo en el padre, esta misma tiende a reaparecer en la descendencia a la misma edad que su antecesor, a veces un poquito antes o un poquito después, como por ejemplo las enfermedades. La variación es la magnitud del potencial evolutivo de una especie, pues de no existir variación en las especies podríamos deducir que no existiría una evolución, como antes se pensaba con el diseño inteligente de que todas las especies eran inmutables, es decir, que no variaban con el paso del tiempo, siempre eran iguales. Ahora sabemos que esto no es cierto y que las variaciones pueden ser del tipo fenotípico o genotípico. ¿Qué quiere decir esto? Refirámonos a fenotipo como las características que constituyen los rasgos de un ser, tales como su altura, el color de ojos, su pelaje o el color de piel, entre otras cosas. Y genotípico se refiere a la información genética contenida en el ADN. Por lo tanto, las variaciones pueden ser debidas por la exposición a nuevas condiciones físicas del ambiente o a variaciones por herencia. Cuando Darwin leyó el ensayo sobre demografía de Robert Malthus, Darwin logró ver las cosas más claras. Malthus decía que cuando la creciente población superase a los alimentos disponibles para mantener a dicha población, esto generaría una incesante lucha por la existencia. Darwin usaría este término de lucha por la existencia
refiriéndose a la dependencia de un ser orgánico con respecto a otro. Esto no solo incluiría la vida de dicho ser, sino también su éxito por dejar descendencia. Todas las especies que producieran ya sean huevos o semillas tienen que sufrir destrucción en algún periodo de su vida, o ya sea de vez en cuando en un año. De no ser así, como Malthus decía, llegará un momento en el que el número de especies sería extraordinariamente grande que ningún país podría mantenerlo. Muchas veces la supervivencia o la conservación de algunas especies no depende tanto de su obtención por el alimento, sino también de servir como presa a otros animales. Y esto conllevaría a una relación entre individuos y su mismo desarrollo. Por ejemplo, todas las plantas orquídeas requieren ser fecundadas por algunos insectos. El número de abejorros en una comarca depende del número de ratones que destruyen sus nidos, y a su vez el número de ratones depende, como todo el mundo sabe, del número de gatos, y estos del número de perros, y así sucesivamente. Por lo tanto, la presencia de un felino puede determinar, mediante la intervención de ratones, luego de abejorros, la frecuencia de ciertas flores, y esto modificaría la vegetación de dicho lugar. Será de esta complejísima lucha por la existencia de la que las especies victoriosas serán aquellas que se podrán reproducir, haciendo que las especies menos adaptadas se extingan poco a poco por esta lucha. A este nuevo proceso de reproducción se le conoce como selección sexual, que no es más que la lucha entre individuos de un sexo por la posesión del sexo contrario. El resultado no es la muerte del competidor desafortunado, sino el que deja poca o ninguna descendencia. Modificaciones ligeras en la conformación o costumbres de una especie le habrán de dotar de nuevas ventajas sobre otras especies, y aún mejor, estas modificaciones serán heredadas a su descendencia, quien se encargará de perfeccionarlas y de conseguir nuevas modificaciones que a su vez serán heredadas a su descendencia, y la descendencia a su descendencia, de la descendencia de no sé quién. Recordemos que todas las especies estarán esforzándose en aumentar el número de individuos de su especie, por lo que se verán expuestas a una incesante lucha por la existencia con otras especies, y también a una gran destrucción debido a otras especies, por lo que podemos determinar que no necesariamente el más fuerte sobrevive, sino que el que mejor adaptado esté a las condiciones del entorno en el que vive. Y esto es la selección natural, la teoría de la evolución, que consiste en la preservación y modificación de los seres orgánicos. Es la teoría que logra unificar por completo a la biología, pues consigue dar una explicación concisa a las modificaciones y el cambio de los seres orgánicos a través de largos periodos de tiempo. O como el mismo Darwin decía: resulta interesante observar un árbol cubierto por muchas ramas de las que salen muchas hojas, con aves que cantan entre sus copas, con diferentes insectos que revolotean y con gusanos que se arrastran entre la tierra húmeda, y reflexionar que estas formas tan diferentes entre sí y que dependen mutuamente de cada una de ellas han sido producidas por leyes que obran a nuestro alrededor. Existe grandeza en esta concepción de que la vida, con sus diferentes fuerzas, ha sido alentada por el Creador en un corto número de formas o en una sola, y que, mientras este planeta ha ido girando según la constante ley de la gravitación, se han desarrollado y se están desarrollando, a partir de un principio tan sencillo, infinidad de formas muy bellas y muy sorprendentes.